Bueno, ahí ya inició la grabación, entonces como estábamos diciendo, hoy vamos a presentar el capítulo de válvulas. Y para próximos capítulos, entonces, para próxima clase, entonces dejamos para los demás trabajos prácticos y también para otras dudas que se tengan. Bueno, no sé si ya están notando ahí, están viendo ya en pantalla. Sí, profe, se ve. Ahí se ve, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar entonces el capítulo de válvulas. Y con esto un poco estamos cerrando lo que es el lazo de control, por lo menos los principales lazos de control, ¿verdad? Que digamos, vimos la parte de sensores, ¿verdad? Vimos la parte de control, ¿verdad? Y entonces estamos dando ahora la parte de elemento final de control, que son las válvulas, ¿verdad? Los actuadores también, no sé si ya desarrollaron, yo por lo menos suelo comenzar por la parte neumática, ¿verdad? Entonces, no sé si hicieron así, ¿verdad? Pero de todas maneras, entiendo que neumática y electroneumática vieron, digamos, en el laboratorio, ¿verdad? Y dieron mucho de eso, ¿verdad? ¿Es Sí, profe. así? Sí. Sí. Bueno. Entonces tenemos las válvulas, ¿verdad? De control de fluido, ¿verdad? Por eso no son las válvulas para controlar, digamos, el circuito neumático de esto, sino que son válvulas de control de fluido. ¿Se entiende la diferencia? Ahí lo tenemos que partir primero, porque están las válvulitas esas o electroválvulas que sirven para, digamos, de control, que ustedes ven en electroneumática y son las válvulas chiquititas. No, estas son las válvulas de control de fluido que están montados por la cañería o por una tubería. ¿Se entiende? Entonces, por definición tenemos que las válvulas de control se define como un orificio continuamente variable en una línea de flujo de fluido. ¿Por qué dice eso? Porque las válvulas de control justamente una de las características que tiene son la de cambiar el valor de la variable cambiando la tasa de flujo. O sea, está preparado para regular un orificio, por así decirlo, de una tubería. También sabemos que es el elemento final del lazo de control. También provee la potencia necesaria para trasladar la salida del control de proceso. O sea que el controlador generalmente le envía una señal, ¿verdad? Y esta la recibe y puede manipular la variable manipulada. Está sujeto a las condiciones más duras, ¿verdad? Y es una de las más comprometidas. ¿Por qué dice eso? Porque el fluido justamente tiene contacto con la parte interna de las válvulas. Justamente más abajo acá vemos que los componentes son el cuerpo mismo de la válvula, los internos que se componen como el obturador y su asiento. Y también, digamos, el actuador como algo auxiliar de la válvula. Para complicar más la válvula es también una de las más caras, la más propensa a una selección incorrecta. Bueno, entonces me gustaría dejar esta parte, digamos, para después al último volver otra vez sobre cómo seleccionar, o sea, una receta más o menos que hay que tener un poco en cuenta para seleccionar válvulas de control de fluidos. Entonces, vamos a ir, me gustaría ver primero la clasificación de las válvulas y después volver sobre esto para que quede con mayor claridad, ¿verdad? Uno se van a imaginar mejor después. Bueno, tenemos algunos conceptos acá que ustedes ya saben que es el flasheo y la cavitación, que el flasheo dice donde el líquido se convierte en vapor y la cavitación que el vapor colapsa de vuelta en líquido, produciendo una implosión.
Nada más que como un repaso este slide. Bueno, acá viene lo interesante, ¿verdad? Dice, los cuerpos de válvulas. Los cuerpos de válvulas se clasifican básicamente en dos grupos. Las válvulas lineales y las válvulas rotativas. ¿Por qué dice lineal? Porque la modulación o la regulación del orificio se realiza por la parte interna en forma lineal. Ya vamos a ver, acá hay un grupo de válvulas que pertenece a las lineales. Luego tenemos las válvulas rotativas, también que la parte interna de la válvula gira, ¿verdad? A través de un eje. Las conexiones de una válvula pueden ser bridadas, roscadas y soldadas, ¿verdad? Las bridadas generalmente son las más utilizadas, ya que uno corta digamos, una tubería, ¿verdad? Le suelda la brida por la tubería, y después mete nomás ya ahí la válvula y pone por unos tornillos, ¿verdad? Luego tenemos las roscadas, que generalmente se utilizan para tuberías menores a 1 pulgada, ¿verdad? Para tuberías menores, digamos. Y las soldadas, que también son utilizadas para materiales altamente tóxicos, de muy alta presión, inflamables y otras aplicaciones. Bueno, tenemos entonces las válvulas tipo globo. ¿Cuál es la característica de la válvula tipo globo? Que, fíjense acá, viene el flujo, ¿verdad? El flujo del líquido viene, hace esto, entra acá en esta cámara y luego sale. Fíjense, al mirar gráficamente acá, ya vemos luego que no tiene un paso continuo. Como que entra una primera etapa a una cámara acá. Acá hay un obturador, ¿verdad? Que está cerrado. Esto acá tiene un vástago, ¿verdad? Y esto es lo que regula el actuador. Físicamente, en la realidad tenemos esta, ¿verdad? Para verlo en perspectiva. Y esto es lo que vemos en realidad. Fíjense, vemos acá, este es la parte del cuerpo y este es el interno y acá tiene su asiento, ¿verdad? Entonces acá vemos como una cámara, primera etapa baja y luego sube a esta cámara. Lógicamente este obturador tiene que subir, ¿verdad? Y vemos acá que también el actuador está unido al cuerpo de la válvula a través de tornillos. Este actuador es el que, digamos, comanda o tiene poder sobre la apertura de la válvula. Entonces, ¿se recuerdan ustedes en el diagrama de Lazo o en uno de los capítulos que veíamos que varió 10% o la válvula, la apertura de la válvula? En realidad es lo que está haciendo es subió, pero no se abrió 100%, subió un 10% nada más. Entonces, digamos que es la apertura de este orificio es lo que se regula para poder tener influencia sobre el caudal, que es, en este caso, la variable manipulada. No sé si más o menos se imaginan. Acá vemos la parte derecha, una foto completa del actuador con el cuerpo de la válvula. Entonces, tenemos el cuerpo de la válvula, tenemos su asiento, el interno, que está unido nuevamente acá con el actuador, con el eje del actuador. ¿Se entiende? ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Bueno, vamos entonces a las clasificaciones de válvulas de doble asiento, por ejemplo, que tenemos acá. Acá tiene como que dos salidas, ¿verdad? Y tiene por acá y tiene acá, por eso dice doble asiento, ¿verdad? Acá tenemos otras alternativas también, ¿verdad? Fíjense,
Hay diferentes modelos ya, pero el concepto en sí de la válvula globo es que tiene asiento, tiene, digamos, un interno, un obturador, ¿verdad? Tiene comandado a través de un eje y tiene su salida, lógicamente. Acá tenemos las válvulas globo de cuerpo partido. ¿Por qué dice cuerpo partido? Fíjense que acá esta parte es un primer cuerpo y esta parte es como un segundo cuerpo, vamos a decir. Entonces acá tiene un tornillo pasante, ¿verdad? Para poder unir este primer cuerpo con este segundo cuerpo, ¿verdad? Y lógicamente como el anterior era enterizo, ¿verdad? Tiene su asiento y tiene también su interno, ¿verdad? Y este interno es lo que sube y baja y regula, ¿verdad? El paso del líquido por la válvula. No sé si se recuerdan en algún momento, habrán estudiado mecánica de fluidos, que en una cañería donde hay válvulas hay pérdidas locales. No sé si se recuerdan ese concepto. Bueno, cuando viene el líquido, ven acá que hay una interrupción, digamos, del paso normal del fluido. Entonces, pues, a eso se refiere una pérdida local, por así decirlo. Acá vemos más claramente, ¿verdad? Un corte, ¿verdad? Tenemos el interno, ¿verdad? Esto es lo que sube y baja, ¿verdad? Y este es al revés, nada más. Viene por arriba, baja acá y luego se va. Y esto, el actuador puede ser en forma manual también, ¿verdad? Estos manuales tienen un volante, ¿verdad? Y lógicamente es de cierre y apertura nada más. Este tipo de válvulas, sin embargo, tiene la capacidad de ser comandado, ¿verdad? O sea, puede recibir una señal, ¿verdad? Una señal del controlador, lo convierte en un transductor, convierte esa señal en una señal neumática y puede regular, ¿verdad? O sea, tiene modulante, se dice, o sea, puede regular el cierre, vamos a decirle, del orificio este que se ve acá. Entonces, por eso es que se le dice válvula de control de fluido, ¿verdad? Porque tiene la capacidad de modular, ¿verdad? O regular el eje, ¿verdad? Del asiento de la válvula. Entonces, le dice, puede pasar más o menos fluido, ¿verdad? Luego tenemos las válvulas en ángulo. Dice, esta está considerada como una válvula de simple asiento y su interior alineado con una corriente. Con su construcción autodrenante, tiende a prevenir la acumulación de sólidos dentro del cuerpo. Y esto es muy fácil, ¿verdad? Este es un caso especial del otro, ¿verdad? Porque tiene también su entrada acá, tiene un asiento, tiene un obturador, tiene un eje modulante y tiene su salida. En vez de salir lineal, la salida tiene a 90 grados de su entrada. Es nada más, digamos, la variante. Y la aplicación es, por ejemplo, vos tenés en una torre, por ejemplo, tenés una línea de cañería como esta que te viene bombeando de hacia abajo y tenés que meter un tanque en un segundo piso, un tercer piso. Entonces ahí mismo vos podés modular, ¿verdad? Podés regular el paso del líquido. Acá no sé si ven en la foto, acá se ve como un display, como un aparato, digamos, electrónico neumático. Este generalmente es un transmisor o un transductor electroneumático. O sea, recibe la señal del controlador y lo traduce para poder comandar este actuador neumático. Bueno, luego tenemos las válvulas tipo diafragma, ¿verdad? O las válvulas tipo diafragma, dice, son operadas para forzar un diafragma flexible
contra un puente o presa sumergible para parar el fluido o para regular. Bueno, entonces tenemos este modelo, fíjense, ¿verdad? El diseño tipo presa que se le dice acá, ¿verdad? Fíjense este modelo que tiene acá. Y acá tenemos el diafragma. Y tenemos acá digamos, como un eje. Y este eje está solidario acá al diafragma. Y tiene la capacidad, cuando esto empuja acá, el diafragma viene, hace tope por ¿verdad? Entonces hace el cierre de esta cámara que está acá a esta cámara. Muy sencillo es el funcionamiento. Tenemos otro modelo, ¿verdad? Fíjense que acá digamos, el diafragma ya es luego tipo un cono, ¿verdad? Tiene un cono de entrada y un cono de salida de recuperación, ¿verdad? Entonces, como que acá hay menos obstrucción, ¿verdad? Que el anterior. Fíjense que acá, en el anterior, acá hay como una obstrucción, ¿verdad? Sin embargo, en este modelo es un paso normal, ¿verdad? Fíjense acá, dice la válvula de paso directo, ¿verdad? Figura 8B, se ajusta mejor para barro, para fluidos que tienen sólido en suspensión. Bueno, algunas características de este tipo de válvulas, dice que tienen un cierre hermético, ¿verdad? Mantenimiento es simple, bajo costo, es recomendado para líquidos con sólido en suspensión, ¿verdad? También tiene frecuentes mantenimiento, ¿verdad? Y para cuestiones, para modulación son inadecuadas, ¿verdad? No se recomienda para tener como modulante. Luego tenemos las tipo esférica, ¿verdad? Las válvulas tipo esférica, ¿verdad? Bueno, antes de mencionar la esférica, fíjense que hasta acá estamos viendo todas las válvulas que su actuador actúa en forma lineal, ¿verdad? Con el eje, ¿verdad? Con el interno de la válvula. Por eso es que todas estas válvulas, voy a regresar unas láminas anteriores, acá, fíjense las válvulas lineales, dice globo, 3 vías, ángula, esclusa, mariposa, tipo Sander, etc. Diafragma, son clasificadas como lineales. Ahora se entiende bien, ¿verdad? Entonces, a partir del otro, la esférica, mariposa y tipo tapón son clasificadas como válvulas rotativas. Vamos a ir a ver por qué son clasificadas como rotativas. Y son clasificadas, fíjense en este dibujo, acá tenemos como una esfera, pero esa esfera tiene un agujero cilíndrico, ¿verdad? Y ese agujero cilíndrico es tal que, digamos, cuando está en forma perpendicular, su eje está perpendicular a la línea de flujo, quiere decir que está cerrado. ¿Sí? Ahora, si este agujero coincide con la línea de tipo segmentado, no precisamente se tiene como un agujero, la esfera en el medio, ¿verdad? Y acá el vástago está solidario con la bola o con la esfera, ¿verdad? De manera que el eje, en vez de subir y bajar, ¿qué requiere? Requiere de un giro. Por eso es que se le dice rotativo. ¿Se entiende? Entonces, nosotros requerimos un actuador rotativo para este tipo, para modular esta válvula. Porque si yo giro este eje que está acá, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esta esfera, digamos así, por así decirlo, va a empezar a girar, ¿verdad? Y si gira 90 grados, entonces el agujero de la esfera va a estar coincidiendo
con la línea de la cañería, entonces va a estar 100% abierto nuestra válvula. ¿Se entiende? Si me pueden dar un retorno hasta acá, por favor. Sí, profe. Ok. Sí, profe. Bueno, sigamos entonces. Bueno, algunas características. Dice, tiene una capacidad mayor que una válvula globo. Bueno, ¿por qué dice eso? Porque el paso, no, fíjense, cuando este coincide con la línea de la cañería, no tiene ninguna, o sea, tiene menor obstrucción, ¿verdad? El otro tipo de globo tiene más una obstrucción, ¿verdad? Una cámara con respecto a lo. Entonces, este tiene menor pérdida de carga, va a empezar. Su rendimiento es el doble que una válvula globo. La válvula esférica de paso total no es utilizada para aplicaciones de estrangulación y control. Bueno, el de paso total. Pero el otro, el de segmental, sí es utilizado. Este sí tiene, digamos, una obstrucción por el agujero. El tipo de agujero que tiene era una segmentación en V, vamos a decir. Pero este tipo sí tiene, se utiliza para, digamos, modular. Generalmente utilizar para aplicaciones on-off, o sea, de regulación, abierto o cerrado. Es más barata, liviana, fácil de instalar y mantener que una válvula globo de servicio similar. Con su perfil de escote, contorno, la válvula esférica característica es utilizada, esto es lo que estamos diciendo, es utilizada para modulación. Tienen una excelente estabilidad del empaque, poco peso y pequeño número de partes. Claro. Bueno, no tiene baño alternativo, exposición al vástago de la válvula al aire debido al movimiento rotativo, minimización del efecto de la corrosión. Generalmente la bola esta, cuando uno pide, ¿verdad? Pide qué producto va a pasar por acá, ¿verdad? Entonces, si es algo muy corrosivo como alcohol o como el jugo mixto de la caña de azúcar o cosas así, ¿verdad? Entonces es acero inoxidable, ¿verdad? Pues justamente para evitar la corrosión, ¿verdad? Bueno, puede también tener un cierre hermético. Luego tenemos la válvula mariposa. Y la válvula mariposa consiste, dice, en un cuerpo cilíndrico, ¿verdad? Con un disco montado en un eje y rotando perpendicular al eje del cuerpo de la válvula. Imagínense que este sea el disco anular y acá está el disco que está solidario por un eje, ¿verdad? Y este eje es el que puede girar, ¿sí? Si gira este eje, ¿qué va a pasar con el disco? Si gira 90 grados, por decir así, el disco va a salir 90 grados también, digamos, va a tener la dirección de la cañería y la dirección en esta posición de la cañería es perpendicular al plano de nuestra computadora. Y acá justamente tenemos, en la foto de la derecha tenemos uno real, ¿verdad? Acá tenemos, digamos, el disco anular y adentro tenemos el disco de sello, ¿verdad? El que realmente regula o abre o cierra totalmente el paso, ¿verdad? Y esto se instala adentro, acá tenemos una oreja para que podamos nosotros instalar, poner por bridas, ¿verdad? De la cañería, instalar en el medio, ¿verdad? Y vemos acá su actuador. Este tipo de actuador es actuador tipo cremallera, puede ser, ¿verdad? Acá tiene la entrada de aire, una cámara y otra cámara, y tiene una cremallera que hace que gire, ¿verdad? De un lado a otro el eje, y si gira el eje solidario al disco, quiere decir que va a ir regulando, ¿verdad? La apertura de este disco anular que vemos acá. ¿Se entiende? Acá también vemos el actuador, vemos el filtro de aire, vemos el regulador del actuador, el que regula, el que internamente el actuador tiene dos cámaras, ¿verdad? Entonces, dependiendo del tipo de actuador, ¿verdad?
Pero básicamente lo que hace este actuador es hacer girar, ¿verdad?, el eje del disco que está siendo solidario acá con el eje, ¿verdad? No sé si se entiende, ¿verdad? Lógicamente tiene los asientos de goma para cierre hermético, ¿verdad? Este disco anular con el disco de cierre para evitar justamente filtraciones o el paso del líquido que estamos queriendo regular o cerrar. Bueno, algunas características. Dice, ofrece alta capacidad a bajo costo. Tiene poca masa de cuerpo, fácil de instalar y tiene una excelente estabilidad del empaque. Son livianas, ¿verdad? Porque no tiene tanto peso. Su diseño elimina baño alternativo y exposición al aire del vástago de la válvula, minimizando así la corrosión. Tiene capacidad de cierre hermético y pueden ser utilizados como válvulas de control modulante, ¿verdad? De hecho, que este ejemplo, esta foto que vemos acá, es la válvula en sí con su disco interno, el eje, su actuador y acá también tiene su traductor, ¿verdad? El que recibe la señal y está comandando, ¿verdad? Está metiendo aire a este actuador rotativo. Bueno, algunas desventajas. Sin embargo, las válvulas manipuladoras tienen un rango limitado de control de presión y su caída de presión nominal es limitada. No se utilizan para aplicaciones con ruido o para barros o fluidos sucios o con sólido en suspensión. El diferencial de presión a través de la válvula genera un fuerte empuje de un lado del eje operante. Claro, porque tiene una restricción, ¿verdad? Una pequeña restricción también acá. No es de paso continuo, ¿verdad? Fíjense que acá en el medio mismo está este eje, que cuando el disco está a 90 grados, el disco va a ser saliente, digamos, acá a la pantalla nuestra y tiene una pequeña obstrucción. Luego tenemos las famosas válvulas de alivio, ¿verdad? Que se utilizan. Un ejemplo para utilizar las válvulas de alivio son en las cañerías de vapor, ¿verdad? Bueno, y su funcionamiento es muy simple, ¿verdad? Tiene también un obturador, ¿verdad? Acá, un asiento y un obturador, y está conectado a un resorte, ¿verdad? Y lo que uno regula justamente es la fuerza del resorte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acá, digamos, por acá viene, vamos a suponer que viene el caudal de vapor, y cuando el caudal de vapor que nosotros estamos regulando, por decirle, vamos a poner un ejemplo, 10 kilos por centímetro cuadrado de presión. Bueno, cuando sea 11, va a vencer, ¿verdad?, al resorte, ¿y qué va a pasar? Va a subir este obturador acá y va a escapear aire, va a escapear vapor por acá. Entonces, digamos, por eso es que se le dice alivio, ¿verdad? O válvula de seguridad también se le dice en las líneas. Cuando uno produce o sobreproduce vapor, la caldera, entonces generalmente se pone esto, ¿verdad? Porque si no, vamos a estar entregando vapor a mayor presión, vapor a la industria al cual nosotros estamos produciendo vapor, y eso lógicamente ocasiona otros efectos ya. No sé si se entiende cómo opera la válvula de alivio. ¿Se entiende? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. Bueno. Tenemos también la válvula rotativo excéntrico, ¿verdad? Dice, el tapón rotativo para esta válvula, figura 11 acá, provee un movimiento excéntrico que produce capacidad de desempeño cercanas a la válvula globo guiada por jaula. La válvula rotativa de tapón excéntrico tiene una carrera de 50 grados y está disponible en su construcción. Bueno, esto es muy fácil también. Tenemos acá la válvula, entonces el cuerpo de la válvula, tenemos un asiento acá y tenemos el interno. ¿Y el interno cómo actúa? Actúa en forma, digamos, rotante o rotativa, ¿verdad? Entonces, cuando
así como vemos acá en la figura, está abierto, digamos. Ahora, si este tapón, por algún motivo, gira acá y viene y tapona este asiento, entonces va a taponar totalmente la dirección de flujo del fluido que pasa por esta válvula. Entonces, por eso es que esta pertenece al rotativo, porque el eje acá es saliente perpendicular al plano de nuestra deseo, al plano de nuestra nova, a la pantalla. Imagínense que es un eje perpendicular acá, ¿sí? Y si eje perpendicular se conecta con un actuador rotativo, de tal manera que lo hace girar a la izquierda y a la derecha, así, ¿verdad? Como digo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a estar haciendo? Va a abrir y va a cerrar. Ese es el funcionamiento un poco de la válvula rotativo excéntrico. Bueno, una característica, tu asiento metal contra metal provee buen cierre sin contacto con goma en el cuerpo. La acción positiva de asiento y cierre hermético puede ser obtenido con baja fuerza. O sea, no se requiere demasiada fuerza, ¿verdad? Acá para darle vuelta al eje saliente. Está disponible para caudal en ambas direcciones, proveyendo una operación de flujo estable para ambos flujos, para cerrar o abrir. Tiene cierta tendencia a cavitar debido a su alta recuperación de presión. Además, requiere un actuador de diafragma rodante, carrera larga o puertas de resorte. Estos son los tipos ya de actuadores que menciono. En síntesis, este requiere, también se utiliza, yo he visto ya que se utilizan para hacer girar el eje, se utiliza un pistón lineal, por ejemplo. Pero hay que hacerle una adaptación a este eje, hay que hacer una articulación así híbrida, de tal manera que cuando acá sale o entra el pistón lineal, se puede hacer girar o girar a la izquierda o girar a la derecha el eje. ¿Se entiende? Pero normalmente es acoplado a un actuador rotativo. Bueno, tenemos también las válvulas de compuerta. Las válvulas de compuerta tipo cuchilla, como vemos acá en la foto, muy sencilla, ¿verdad? Tiene su orificio, ¿verdad? 4, 6, 8, 10 pulgadas. Tiene su orificio acá para conectar por la brida, ¿verdad? ¿Y cómo funciona? Tenemos un sinfín acá y que es conectada por una cuchilla. Si yo agarro y doy vuelta a este volante, ¿qué va a pasar? ¿Va a subir o va a bajar la cuchilla? En este caso está en forma manual, digamos. Y acá tenemos otros diferentes, ¿verdad? Fíjense, acá tiene un volante también y la cuchilla puede subir o bajar. En este caso la cuchilla está al aire, pero acá como vemos, acá tiene como un capuchón, ¿verdad? Para proteger un poco, para que no le entre suciedad acá y pueda contaminar al bajar la cuchilla. Bueno, algunos ejemplos justamente. Acá en esta foto podemos ver una válvula mariposa. Esta es una línea de vapor, ¿sí? Y es lo que yo les decía, ¿verdad? Fíjense acá la aplicación esta de la válvula mariposa. Acá tenemos el eje de la válvula y este eje, ¿qué tiene que hacer este eje? Tiene que girar. Entonces acá se le hace una adaptación por un actuador lineal. Fíjense, acá tiene como una articulación y es conectada al eje del actuador. Entonces, ¿qué pasa? Si esta línea de eje sube y baja, la articulación va a hacer que gire este eje, ¿verdad? Y pueda actuar sobre la válvula mariposa. ¿Se entiende? Acá tenemos como un auxiliar, digamos, tenemos la válvula a cuchilla, ¿verdad? En caso de que tengamos algún inconveniente, ¿verdad? Entonces hacemos un cierre acá, ¿verdad? Y abrimos acá,
¿cierto? Tenemos un bypass acá, ¿verdad? O cerramos acá también, o cerramos acá, ¿verdad? Para poder intervenir esta válvula. Bueno, este es el ejemplo de una válvula mariposa. Acá tenemos el ejemplo de una válvula tipo globo, ¿verdad? Acá vemos, viene acá la válvula, fíjense acá, creo que desde hacia acá es. Viene el flujo acá, entra la primera cámara acá, sube acá y esta es la dirección del flujo. Y es de cuerpo entero, bridado acá con su conexión con el actuador. Y acá vemos el transductor, el famoso transductor que nosotros veíamos en los diagramas de lazo. Fíjense el transductor, acá viene el cable, ¿verdad? El cable que le viene del controlador. Viene acá, tiene un display, tiene un circuito, una placa electrónica acá, un cabezal. ¿Y qué es lo que hace? Esa señal, ¿verdad? Electrónica que recibe, convierte a una señal neumática para poder comandar a este actuador. Y este actuador, ustedes saben que acá tiene un disco, acá en esta parte de arriba tiene donde le entra aire, y acá la parte de abajo generalmente tiene un resorte. Entonces, cuando carga acá esta parte del actuador, vence a los resortes acá y entonces baja el eje. Y cuando baja el eje, acá ustedes, por lo que vimos, ¿qué pasa? Cierra el obturador. Y así puede ir regulando de acuerdo a la señal que recibe el controlador. Entonces, puede abrir 10%, 50%, 60% y ir, la idea es que puede ser modulado. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok. Bueno, acá hay algunos comentarios de los internos. Dice, las válvulas controlan el caudal introduciendo una caída de presión. La mayor parte de esta caída es producida a través de los internos, ¿verdad? De la válvula. Estos son los tipos de internos. Fíjense, como un cono achatado o algo más plano. El interno consiste en un asiento y un obturador. Ellos y el vástago son generalmente hechos de acero inoxidable 316, ¿verdad? El tipo de aleación para caídas de presión hasta 100 psi. Y acero aleado endurecido para caídas de presión mayores, salvo que la especificación del proyecto requiera materiales de otra calidad. Bueno, entonces, como dijimos, vamos a volver un poco otra vez sobre la slide al inicio, teniendo ya estos conocimientos, y veamos un poco acá, esto lo que nos muestra este slide es, digamos, cuando el modo de falla segura para distintas situaciones del actuador conectado a la válvula. Es un esquema, un esquemático, ¿verdad? Fíjense acá, este triangulito simula el obturador. Acá tenemos la apertura. Y lo que nos trata de decir, ¿qué es lo que va a pasar si hay un corte de aire comprimido acá? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo va a quedar en la válvula? Y va a quedar abierta, ¿verdad? ¿Por qué va a quedar abierta? ¿Verdad? O sea, vamos a comenzar de cero otra vez. Cuando tiene aire, acá se le inyecta aire, ¿qué hace? El obturador viene y cierra, por eso dice aire cierra, ¿cierto? Ahora, si yo corto por algún motivo la línea de aire, directamente, ¿qué va a pasar con el resorte del actuador? Va a empujar el disco hacia arriba y el obturador, el interno de la válvula, va a quedar abierto. ¿Se entiende? Acá, por el contrario, fíjense la posición normal. Fíjense, acá hay una forma diferente. Acá el resorte está hacia abajo. Entonces, digamos, a aire abre. Ahora, si yo cierro el aire acá, ¿cómo va a quedar el interno? Va a quedar cerrado. ¿Se entiende?
porque lo normal sin aire es cerrado. Pero ¿qué pasa? A aire este abre. O sea, es un poco también, ¿por qué nos muestra esto? ¿Por qué es la importancia de esto? A lo mejor ustedes no se imaginan, pero teniendo, por ejemplo, un tanque enorme y abajo tenés la descarga, ¿verdad? Es importante y generalmente en la descarga del tanque se tiene una válvula. Y la posición de modo de falla de esa válvula es importantísima. ¿Por qué? Porque si yo digo que cuando una falla interno se queda abierto, entonces capaz que el descarga y se descarga todo el producto que tenemos. ¿Me entienden? Yo recuerdo una vez una experiencia, ¿verdad? En las azucareras generalmente se ve eso porque se tiene varios niveles, se tiene 4 o 5 niveles, ¿verdad? Y entonces el producto vos subís, lo venís bajando por gravedad, ¿verdad? Hasta el... Cuando no se utiliza bomba, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces vos tenés un tanque en un, ponerle en un segundo nivel y tenés abajo otro tanque. Entonces, para descargar de un tanque a otro, ¿verdad? Se utiliza la gravedad, no necesita bomba, más que abrís en forma manual la válvula y se descarga solo, ¿verdad? O si tiene una válvula modulante ahí, ¿verdad? ¿Cómo es el modo de falla, ¿verdad? El mismo razonamiento para estos dos que están abajo. Eso es un poco lo que nos muestra esta lámina. Y luego tenemos las características un poco de para seleccionar una válvula. Dice, el requerimiento del proceso, la presión entrada, presión diferencial, los caudales máximo y mínimo y promedio, la temperatura del fluido, ¿verdad? Estos son casos que sí o sí se requiere para seleccionar una válvula. El dimensionamiento, ¿verdad? Apropiado, las características apropiadas del caudal de la válvula, el modo de falla, también. Esto tiene que ver con esto, ¿verdad? El modo de falla, ¿verdad? Ante falla de aire y o señal, ¿qué va a pasar? ¿Cómo quieres que quede tu válvula? Y tu actuador, principalmente. Dice, selección apropiada del tipo de cuerpo, de la válvula, por ejemplo, globo, esférica y accesorio. Por ejemplo, para aplicaciones que son tóxicas o peligrosas para el ambiente, los sellos de fuelles pueden ser requeridos. Es un poco, entonces, el capítulo de válvulas que nos muestra, ¿verdad? Los diferentes tipos, sus características, funcionamiento, ¿verdad? Y tipos de válvulas. Bueno, ahora yo quedo abierto para si quieren preguntar algo. De mi parte no hay consulta. La pucha, quiere decir que se entendió todito luego o no se entendió nada. ¿Estamos bien entonces? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Bueno, entonces voy a dejar de presentar y para que ustedes puedan presentar sus trabajos prácticos. ¿Les parece? Y estos materiales ustedes ya saben dónde están en nuestra plataforma, ¿verdad? ¿Cómo, profe? ¿Qué dijiste? Lo que los materiales ustedes ya tienen, o sea, pueden acceder, o sea, no hay inconvenientes en ese tema. Eso es lo que le... Ah, está todo en el aula virtual. Sí, sí, sí. Ahí encontramos todo. Bueno, ok. ¿Puedo presentarme ya, profe? Dejo entonces a cargo de ustedes.
¿Quién va a hacer su presentación ahora? Yaneli Almada y Renato Braverri, profe, medidores de caudal. Bueno, perfecto. ¿Se ve ahí? Sí. Bueno. Bueno, nos No sé volvemos si le a puede dar presentar. pantalla. No sé si le puede dar pantalla completa y para que agarren más grande. No, ahora yo puse en pantalla completa, ¿no está ahí? No sé. Sí se ve. Ya. Ok, ahí ya está bien. Acá yo nomás no estaba viendo. Perfecto, profe. Dale nomás a ocultar ahí abajo a tu... Mira, un comentario ahí. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Inicia nomás sin problema. Bueno, nos volvemos a presentar con mi compañero Renato Bordaberry y quien les habla Yaneli Almada. Vamos a estar hablando sobre los medidores de caudal. Bueno, para empezar, el caudal es una medición muy clave para las industrias. Un caudalímetro es un instrumento de medida para la medición de caudal o flujo volumétrico de un fluido y suelen colocarse en líneas con las tuberías con la tubería que justamente transporta ese fluido. Sí. Tienen unas categorías que son con partes móviles mojadas, sin partes móviles mojadas, las que son libres de obstrucción y las que tienen sensores montadas externamente. Luego se clasifican en 4 tipos, que son los volumétricos, los que contienen velocidad, inferencial y masa. Ahora vamos a estar... bueno, siguiente. ¿Cómo podemos elegir un caudalímetro? Lo primero que debemos hacer es saber la orientación del medidor de caudal, que tenemos que considerar factores como el conocimiento del personal de la planta, la experiencia con la calibración y mantenimiento, luego los historiales de fallas, disponibilidad de piezas, entre otros. Después se tiene que seleccionar el sensor y esto es para determinar si la información de la velocidad de caudal puede ser continua o totalizada. Luego tenemos los fluidos y características del caudal, que es ahí tenemos que saber el nombre del fluido, su presión, temperatura, si caídas de presiones permisibles, densidad, viscosidad, etc. Luego tenemos que ver los rangos de presión y temperatura, que serían para saber los valores mínimos y máximos de presión que deben estar añadidos al sensor. Siguiente. Ahora vamos a empezar a hablar sobre algunos tipos de caudalímetros. Vamos a empezar con el caudalímetro de presión diferencial, que son las placas de orificio, placa de orificio segmental, placa de orificio integral, los tubos de Venturi, tobera de caudal, codo y tubo de Pitot. Siguiente. Vamos a hablar un poco del principio de funcionamiento de este caudalímetro. Su principio de funcionamiento, como si se acuerdan, es el principio de Bernoulli, que dice que siempre que circula un fluido por la tubería, frente a un incremento de velocidad, por así decirlo, existe una caída de presión, que es... Les voy a explicar un poco cómo es el proceso, que sería, se le agrega al tubo una restricción artificial integrada al tubo de medición, ¿verdad? Y este tiene 2 orificios ubicados en la pared de la tubería. Una está antes y la otra está después de las placas de orificio que se le puso como restricción. Consiste en 2 tubos separados que se conectan con el sensor de la presión diferencial y estos están separados por un diafragma.
Cuando no hay flujos, la presión permanece, por así decirlo, igual, constante, pero una vez que empieza a pasar el fluido o que empieza a circular, la velocidad, o cuando la velocidad aumenta, debido a esta restricción que se colocó, por las leyes de la mecánica de fluidos, la presión empieza a bajar, que es el principio de Bernoulli. Por lo tanto, ahí se empieza a detectar los distintos valores justamente en el sensor. Se da una presión mayor antes y luego una menor del orificio. Y justamente esta es la diferencia de presión, que es directamente proporcional a la velocidad del flujo. Justamente, y a veces ahí se cumple el principio de Bernoulli, que si aumenta la velocidad, va a estar disminuyendo, y disminuye la presión, la presión medida en el sensor va a aumentar. Siguiente. Algunas ventajas que pudimos encontrar de este caudalímetro a presión diferencial son que son fáciles de usar, tienen un bajo costo, no tienen partes móviles, son fuertes y están disponibles. Y como desventaja, que su precisión no es tan buena, tiene mucho desgaste y puede ocasionar pérdidas económicas por las altas pérdidas de presión. Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito del caudalímetro magnético, que la ley que cumple es la ley de Faraday. Justamente el caudalímetro magnético es un caudalímetro volumétrico y tampoco tiene piezas móviles. Como ahí vamos a mostrarle un video sobre cómo es el principio de funcionamiento justamente. Las dos bobinas de campo son localizadas con la ayuda de la corriente eléctrica, y estas bobinas generan un campo magnético constante a través de la sección transversal del tubo. Consta de dos electrodos que captan el voltaje y tiene un aislamiento puesto en la pared. Y si se puede ver. Si no hay un flujo, no mide ningún voltaje, por supuesto. Y las partículas cargadas del líquido conductivo están distribuidas uniformemente. Aquí se muestran en agua las partículas, y una vez que el flujo comienza a fluir en el tubo, el campo magnético aplica una fuerza. Y como resultado, las partículas en el líquido son separadas. Cuando la velocidad del flujo es mayor, la separación de las partículas ya están cargadas. Y cuando mayor es el voltaje entre los electrodos. No sé, queríamos mostrarles más el proceso. De un poco no se estaba escuchando el audio, pero eso estaba tipo. Bueno,
Como ventaja que pudimos encontrar del caudalímetro magnético es que es bidireccional, flexible, está adaptada a cambios y no tienen obstrucciones. Y como desventaja, es que tiene alto costo, requieren de conductividad mínima y la precisión se ve afectada por presencia de los sólidos magnéticos justamente. Las aplicaciones de este caudalímetro son en la industria alimenticia, en los tratamientos de aguas residuales y en industrias con fluidos agresivos. Ahora les voy a hablar un poco del principio de funcionamiento de los medidores másicos de efecto Coriolis. ¿Puedes pasar al siguiente, por favor? Que justamente tiene un tubo único de Coriolis que consiste en el tubo de medida único que se puede ver ahí, el 1. Tiene una bobina conductora que está ahí en el medio, número 2. Y tiene 2 sensores en ambos lados de la bobina. Y esto funciona. Cuando el medidor está excitado por el paso del fluido, la bobina conductora hace vibrar el tubo de medición que se ve en el segundo, ahí en el medidor excitado, y hace que esto oscile y ahí se produce una onda, que es la onda seno que va a ser monitoreada luego por esos 2 sensores que están ahí. Y cuando el fluido empieza a pasar por el tubo, se produce el efecto de Coriolis, que es el principio de funcionamiento de este caudalímetro, y causa un cambio de fase en la onda seno y esta es detectada por los sensores. Y el cambio es directamente proporcional al caudal de masa. Y por tanto, la medición de la densidad se hace mediante la evaluación de la frecuencia de vibración. Siguiente. Se utilizan para medir el caudal másico, la temperatura, se aplica en la mayoría de los fluidos, es de libre obstrucción. Sus aplicaciones son en procesos químicos, en industria de alimentos y bebidas, y en lugares en recuento de gases a bajas y altas presiones. Como desventaja, que su coste inicial es alto, pero luego puede compensar con el poco mantenimiento que requiere. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, continuando con los tipos de caudalímetros que estaba explicando la compañera, les voy a presentar el caudalímetro a turbina, el cual consiste en una hélice helicoidal que gira libremente dentro de la tubería por donde pasa el fluido que se quiere medir el caudal. Esta hélice gira proporcionalmente a la velocidad del flujo del fluido y encima del tubo se encuentra una bobina la cual pueda dar una lectura al giro de esa hélice y transmite la lectura medida. Em, Sus características son que es un caudalímetro con partes móviles mojadas, es muy utilizado a nivel comercial. Nosotros en el laburo en donde estoy ahora, que es una naviera que transporta hidrocarburos, utilizamos este tipo de caudalímetros, como dice luego en el ejemplo, industria petroquímica, alimentaria, bebida, etc. Es fácil de instalar, operar y mantener, y se aplican a fluidos limpios y de baja viscosidad. No es recomendable utilizar para productos que contienen sólidos y no miden vapor. El caudalímetro de vórtice es otro caudalímetro que se basa en el efecto de von Karman, el cual dice lo siguiente: cuando un cuerpo que está sumergido en un fluido, o sea, cuando el fluido pasa por un cuerpo sumergido en él, se forman vórtices con forma de remolino. Y estos vórtices tienen un patrón eh, con respecto a la velocidad del fluido. O sea que si hay un cuerpo sumergido en el fluido con una geometría ya estandarizada, vamos a decirle, a ciertas velocidades va a generar siempre el mismo patrón de vórtice.
Y detrás de del cuerpo sumergido, que se le dice barrera, se encuentra un sensor que mide los vórtices y de esta manera puede saber a la velocidad que se está yendo el fluido. Conociendo el área o sea, la sección de la tubería, se puede hallar el caudal. Las características del caudalímetro de vórtice, que no tiene partes móviles y trabaja también con fluidos limpios. Requiere muy bajo mantenimiento, ya que es solamente una barrera sumergida ya dentro de la tubería. Puede ser instalada en posición vertical y horizontal o en cualquier posición. Es también apropiado para varios tipos de fluidos, líquido, gas y vapor. Se utilizan mucho en industrias químicas y petroquímicas y en industrias que requieren tratamiento de aguas como alimentos y bebidas. También tiene una excelente relación de precio y desempeño. Los rotámetros son caudalímetros de área variable que tienen un principio bastante sencillo, son bastante baratos, constan de un flotador que está dentro de un cuerpo tronco cónico, que las secciones más pequeñas quedan para abajo y las secciones más grandes quedan para arriba. Lo que ocurre acá es que el flujo pasa desde abajo hacia arriba y levanta al flotador hasta una cierta medida que la velocidad del flujo le permite. Este flotador en realidad no es un flotador, es un cuerpo que tiene un peso que vence la fuerza de flotabilidad y deja obstruido, vamos a decirle, la sección del tronco cono. Cuando viene el flujo y le levanta, está todo tabulado como para que se sepa a qué elevación queda, o sea, proporcionalmente a qué elevación queda, es la velocidad a la que está pasando el fluido por esa sección. Como dije hace rato, es el caudalímetro más sencillo. No es apto para altos caudales, es bastante barato y es autolimpiante. No necesita potencia externa para operar y es de muy fácil instalación. Se utiliza principalmente para controlar el rendimiento de bombas y válvulas. Debe ser instalado en lugar accesible porque se debe dar la medición visualmente. Y está conectado a la cañería de manera que ningún esfuerzo mecánico sea transmitido al medidor. Otra cosa que no está acá es que estos rotámetros tienen que estar sí o sí en posición vertical y que con ciertos fluidos de apariencia oscura hace que se complique la lectura y la medición, ¿verdad? Porque obviamente porque visualmente no se puede dar una buena lectura de la medición. Luego están los caudalímetros ultrasónicos, que también tenemos un video para presentar de mejor manera. Tienen pares de sensores, uno frente al otro, que transmiten, en realidad son sensores y transmisores, que transmiten y reciben señales ultrasónicas y miden los tiempos de tránsito de cada señal. Si se aumenta el número de pares de sensores, es posible aumentar la exactitud de la lectura de la medición. Entonces, lo que hacen estos sensores y transmisores son leer los tiempos de tránsito
y cuando pasa un fluido, estos tiempos de tránsito comienzan a ser diferentes. Y de esa manera puede detectar la velocidad a la que está pasando el fluido. Lo bueno de este tipo de caudalímetros es que no hace falta desmontar las tuberías, sino que se montan externamente. Algunas aplicaciones de los caudalímetros ultrasónicos son que no tienen obstrucción de flujo, son bidireccionales, em, generalmente son sensores y transmisores, no son afectados por cambios en la temperatura y pueden manejar fluidos corrosivos y flujos pulsantes. Pueden ser instalados en la cañería externamente abrazados y son generalmente apropiados para medición de grandes cañerías de agua, por lo que lo hace muy prácticos en frente a otras opciones. Generalmente son utilizados en donde otros métodos de medición no son prácticos o aplicables. Los caudalímetros de Doppler también funcionan de esta manera, que tienen un elemento transmisor y un receptor. Y la frecuencia que transmite se ve alterada por el paso del flujo por la tubería, ¿verdad? Y el receptor puede dar lectura de esos cambios que hay en las frecuencias y lo genera en una lectura del caudal. Todas estas lecturas son proporcionales a la velocidad del fluido. Son apropiados para mediciones en cañerías de agua de gran diámetro. El medidor no produce obstrucción del flujo. Tienen que tener 10 metros entre instalaciones para evitar interacciones con otros medidores. O sea que yo no puedo poner un caudalímetro en menos de 10 metros de distancia entre ellos. Se puede infiltrar energía sonora del exterior y crear interferencias, creando errores de lectura. Su precisión depende de la diferencia de velocidad entre partículas y el fluido, y también del tamaño o concentración de las partículas, y como es un elemento electrónico, requiere periódica recalibración. Los vertederos y canalones. El principio de estas estructuras se basa en que disminuyen la sección del flujo de agua, o sea, del canal, y son para flujos abiertos. Lo que hace el vertedero es colocar una placa transversal al flujo por donde está pasando el fluido, y deja una pequeña abertura que deja que pase el fluido, y se puede dar una medición de la altura, y eso está tabulado con la velocidad y el caudal del fluido. Y en el canalón lo que hace es disminuir la sección por donde pasa el fluido
y aumentando su velocidad, y se puede medir la altura para poder tener el caudal. Ambos producen poca caída de presión, tienen relativamente bajo costo, son los únicos medidores que manejan cañerías semillenas. Los cambios en la viscosidad tienen poco o ningún efecto y son usados para aplicaciones de líquidos limpios y sucios en canales abiertos, principalmente con agua y desperdicios. Generalmente estos caudalímetros se usan mucho en las aplicaciones de efluentes de agua. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Augusto, Sí, profe. mencionaste que trabajas en una naviera, ¿verdad? Sí, Eh, en flotas de barcazas tanque, ¿no es así cierto? mismo, profe. Estoy Mm. trabajando con flota barcazas tanques. ¿Qué naviera es? Líneas Panchita G. Ah, Panchita, sí. Sí, 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 conozco. Y ahí utilizan, pero no utilizan ahí válvulas de control modulantes, ¿no? Válvulas manual son todas. Sí, todas son manuales. Sí, 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 así es. Así Bueno, mismo. excelente. ¿Puedo presentar nomás ya mi pantalla, profe? Sí, 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 adelante. Ok. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Le vamos a estar hablando de diagramas de lazos de control. Somos Sara Peralta y quien les habla, Sara Ruiz Díaz. Bueno, primeramente tenemos el banco de presión, nivel y temperatura. El banco para el control de tres variables. El banco es para el control de tres variables: presión, nivel y temperatura. Cuenta con interacción de dos lazos de control donde se manejan dos de las tres variables. Estas se encuentran identificadas bajo las normas de la Sociedad Americana de Instrumentación ISA, concretamente la norma ISA 5S 1/84. Bueno, aquí tenemos un diagrama de proceso industrial que corresponde a un tanque de alimentación y reciclaje continuo. Vamos a empezar por el tanque de reciclaje, el cual tiene una entrada. ¿Se ve mi cursor, verdad? Sí, se ve. Bueno, el cual tiene una entrada con una válvula, la cual regula el flujo dependiendo del nivel del tanque. Para esto nosotros necesitamos un transmisor de nivel, está aquí, el cual manda una señal eléctrica al controlador de nivel, el cual a su vez va a mandar una señal eléctrica al controlador de flujo, y el cual a su vez se va a encargar de mandar una señal a la válvula para que se active automáticamente y realice el trabajo de regular el flujo del tanque. Posteriormente tenemos una salida a la cual ponerle una bomba. Aquí tenemos un transmisor de flujo, el cual va a calcular la cantidad de flujo que va a estar pasando para poder regularlo mediante la válvula, esta válvula que está aquí. Este transmisor de flujo va a mandar una señal eléctrica al controlador de flujo,
para que éste a su vez mande una señal eléctrica a la válvula, para que se active mediante una señal para que automáticamente cierre o se abra. ¿Esto para qué? Para la finalidad de controlar el flujo de salida del reactor 1, que está aquí. Como podemos ver, aquí tenemos señalado aquí la válvula que indica ser una válvula de flujo, y como dije anteriormente, todo esto viene conectado para la salida al reactor 1. Por esta parte tenemos un tanque de alimentación hacia el reactor 1 y el 2. En este caso tenemos compartidas estas dos, el reactor 1 y el reactor 1. Es decir, vamos a mandar este tanque de alimentación al reactor 1 e igual del tanque de reciclaje también al reactor 1. Es por eso que se comunica los dos diagramas, que en este caso por la explicación está dividido en dos diagramas, pero en sí es uno solo. Luego tenemos un transmisor de flujo, que está aquí, transmisor de flujo, el cual va a calcular la cantidad de flujo que está corriendo desde la salida del tanque de alimentación, o sea, de aquí, pasando por la bomba y seguido a las válvulas. Voy a empezar explicando esta válvula. Como les dije anteriormente, aquí tenemos un transmisor de flujo. Este va a mandar una señal eléctrica tanto al controlador de flujo como al controlador de fracción de flujo. Este se va a encargar del equilibrio de flujo tanto como para la parte de arriba como la parte de abajo, para que posteriormente el controlador de flujo mande una señal eléctrica a la válvula que tenemos aquí, la cual se activará mediante una señal neumática. Aquí indicamos que es una válvula de flujo y esto va al reactor 1. En la parte de abajo tenemos otra válvula que va hacia el reactor 2. Igual es una válvula de flujo. Aquí tenemos un transmisor de flujo que igual nos va a indicar la cantidad de flujo que está pasando, y dependiendo de la cantidad de la misma, se regulará la entrada al reactor 2. En el transmisor de flujo que está aquí, va a mandar una señal eléctrica al controlador de flujo. Esta, como pueden observar, se encuentra montado en el panel, y esta a su vez se activará mediante una señal neumática. Observamos los siguientes números que tienen la válvula, el transmisor de flujo y el controlador de flujo. Esos números lo que indica es que están en el lazo 131 y vamos a encontrar en el campo. Por esta parte tenemos una tercera válvula, que es esta. Aquí podemos observar un transmisor de presión, que es este que está aquí, que va a transformar la presión de la línea de aire comprimido en un valor eléctrico. Esto va a ayudar a activar o desactivar la válvula y hacer un ciclo en el cual hará regresar el flujo al tanque de alimentación. Para lograr esto, el transmisor de presión va a mandar una señal eléctrica al controlador de presión, y este a su vez va a mandar una señal para activar neumáticamente la válvula que está aquí. Cabe mencionar que este ciclo de vueltas se realiza si es que la presión está muy elevada, para no tener demasiada presión en nuestra división, tanto para el reactor 1 como para el reactor 2, y para que no dañen las válvulas. Sara, puedes compartir tu pantalla. Profe, estamos haciendo así como para que las dos podamos señalar en nuestro diagrama. No, está súper bien, excelente. Continúe nomás. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañero. Yo soy Sara Peralta y
Les voy a estar hablando del sistema de control de temperatura de un reactor químico. Bueno, el sistema de temperatura de un reactor químico es aquí lo que tenemos es la descripción o el funcionamiento. Sirve para asegurar que la solución química de la vasija o recipiente del reactor se mantenga a una temperatura constante. Y mediante una camisa de vapor que envuelve el reactor y transfiere calor del vapor a lo que la solución o líquido químico que está en el reactor del sistema de control se mantenga a una temperatura constante, que es la ideal. Y bueno, lo primero que tenemos son las conexiones de las tuberías, también lo que son los recipientes y los instrumentos de medición de control. Dentro de lo que es el diagrama tenemos el reactor, que es en donde se almacena el líquido químico, y tenemos un alimentador, que es la entrada, donde pasa la solución. Tenemos también por donde sale el producto final, que es product out, y tenemos el condensador y las tuberías. Lo primero que vamos a hacer es vamos a empezar a explicar lo que tenemos y después las funciones. En donde el primero es el registrador o un registrador indicador de presión. Luego está el transmisor de presión. Tenemos también el transmisor de temperatura. Y luego está el controlador indicador de temperatura, que sería nuestro set point en este caso. Aquí se indica. Luego está la conexión con una línea de puntos con señales de voltaje y corriente que lleva al transductor. Luego aquí está la entrada de un compresor de aire, la entrada de aire, que puede ser también por un compresor. Esta línea de puntos, o sea, la línea con barritas, son las conexiones neumáticas. Y aquí está la válvula de control, en donde la válvula de aislamiento es una válvula de aislamiento de 2 vías, que está acoplada a un actuador, y el actuador es tipo diafragma. Bueno, está el steam o el vapor de la caldera, donde entra el vapor de la caldera a través de una válvula para inducirlo a la camisa de vapor. Esta es la camisa de vapor, la que está al lado del reactor. Ahora, lo que ya he explicado lo que tenemos, vamos a explicar cómo funciona y qué hace cada componente. Bueno, en la entrada está el alimentador de la solución química. Dentro del reactor tenemos un transmisor de presión que se encuentra aquí, y luego va a PT, es la señal electromagnética o sónica, que son estas dos líneas curvadas que envían una señal, sónica, lo que registrando al indicador de presión, que es que tiene un localizador primario que indica la simbología. Es un círculo en el centro, el círculo con la barra en el centro. Luego se puede encontrar en el registrador indicado en una sala de control, o se puede encontrar montado en un tablero accesible al operador, ya que esto es la entrada del alimentador, por donde pasa el líquido y la solución química. El transmisor de presión, aquí está en el transmisor de presión, y el registrador de indicador de presión. Tenemos un condensador en donde sale el vapor excedente, que es aquí. Y luego está el producto final, en donde sale el líquido de temperatura constante que necesita. Pasamos a lo que es el transmisor de temperatura. Y este transmisor de temperatura, como dice su simbología, se encuentra en un campo
o bien, para ser más específicos, transmite la temperatura, se encuentra dentro de un recipiente, casi al final del fondo al fondo del reactor. Está conectado, como indica aquí, con una conexión de diamantes. Estos diamantes son huecos con líneas en el medio conectados del transmisor de temperatura, que llevan al controlador de indicador de temperatura o set point, indicando la señal de instrumento electrónico digital. En esta señal digital, el transmisor de temperatura le dice al controlador indicador de temperatura qué tan caliente está el líquido del reactor. Y también si el transmisor de temperatura está funcionando correctamente. Es de eso de lo que se encarga. Bueno, en el transmisor de temperatura se dice a qué temperatura se encuentra y si está funcionando correctamente. Esto a la vez a través de pulsos de voltaje o de corrientes eléctricas que representan los estados cero. En el controlador de indicador de temperatura, que a esa misma vez cumple la función de set point, que es nuestro valor deseado, la temperatura a la que queremos el líquido. Entonces, al identificar nuestro set point, si el valor de temperatura se encuentra de manera adecuada, pasa a la línea punteada que sale del controlador de indicador, aquí, esta línea que podemos ver. La línea punteada es la señal electrónica analógica, pues esta señal no va directamente a la válvula. Primero que nada, pasa por la señal y de la señal electrónica a la analógica y pasa a lo que son a través de los dispositivos que tenemos de temperatura y de T y E, que es un transductor para convertir la señal electrónica que envió el set point a una señal neumática, porque las válvulas solo pueden leer las señales neumáticas. Esta señal neumática lo que hace es que el componente actúa como un regulador de presión de aire y un controlador eléctricamente, como se puede ver aquí en esta imagen, en donde está de 4 a 20 miliamperes, que es la señal. La abreviatura AS indica que el transductor tiene una alimentación de aire encima, pues es un compresor o algún alimentador de aire. Y esto para que pase la señal, la convierta a una señal neumática, como se muestra en el transductor. Este cuadrito que está al lado del TP indica que es un transductor de salida y la señal de presión neumática puede pasar de 3 a 15 PSI. A esta señal que le envía el transductor aplica una fuerza sobre el diafragma que tiene la válvula. Bueno, entonces, ¿Me escuchan? sí, Creo que se cortó. te quería hacer unas acotaciones. Sí. Bueno, entonces, esto es más bien, o sea, muy parecido a un intercambiador de calor, ¿verdad? En que tenés como variable medida la temperatura, variable manipulada el caudal de vapor, Sí. ¿verdad? Tenés un set point acá y básicamente es eso, ¿verdad? Por el otro lado sale, o sea, vapor, digo, por la cañería sale un producto caliente, ¿verdad? Y digamos en la entrada está entrando un producto frío, ¿verdad? Y también por algún motivo está controlando la presión al cual entra tu producto de entrada, ¿verdad? Bueno, es muy ilustrativo, bueno, excelente, seguí nomás, adelante.
continúo. Me quedé en que la presión neumática indica desde 3 hasta 15 psi. La señal que envía el transductor aplica una fuerza sobre el diafragma que tiene la válvula contra una fuerza de restricción, o sea que oprime el diafragma, y un resorte que está dentro de la válvula. Y las letras que tenemos debajo de esta válvula de control es una A y una T y una O. Es una identificación o simbolización que significa que el aire para abrir, que esta válvula tiene una dirección y que se moverá en el mecanismo para abrir. Y entre más aplique presión de señal el aire actuador, es lo que tenemos, o sea, esto que tenemos aquí sería lo que es una válvula de temperatura. Y el funcionamiento de esta válvula es cuando el set point con nuestro valor identificado se indica. O sea que la válvula se va a abrir cuando se identifique con la temperatura del vapor. Y tenemos también otro video de un proceso industrial que queremos mostrarles. ¿Se puede? Está aquí. En este caso, es un diagrama, es una planta, es un proceso de destilación. El proceso en sí, Alzarle más su volumen, Sara. ¿sí? Hay una línea de flujo, ¿sí? Una columna de destilación, en donde la curva más liviana van a salir por el tope de la columna, y los más pesados van a salir por el fondo. No se está escuchando nada la explicación. No sé si ponen en volumen, en pausa y explican ustedes una cosa así, va a ser mejor, me parece. No sé si me escuchan. Se te escucha, profe. Me parece que va a ser mejor si ustedes podrían explicar. Sara, no se te escucha. No sé si apagaste tu micrófono. Ah, sí, apagaste tu micrófono. Sara, levantarle el volumen ahí del YouTube luego. No te digo de tu compu. Ah, está lo alto. No se escucha nada, la verdad. No se está escuchando nada. Yo me gustaría que ustedes presenten, por favor. Bueno, profe, vamos a empezar de nuevo entonces. Sí. Ya. Bueno, lo que presenta es una planta refinadora, voy a poner de refinación de petróleo. Que En este caso, ver aquí, es un diagrama. Yo no estoy escuchando nada, tiene una columna de destilación de hidrocarburos. ¿Podés empezar de vuelta? Porque yo realmente o sea, no escuché nada yo. ¿Me esperan? ¿Puedes dejar nomás el video así sin, vamos a decirle, presentar? Porque no se escucha el audio y puedes explicarlo así como lo hizo tu compañera. Sí, profe. Más pesados van a salir por el fondo.
en donde, o sea, acá los hidrocarburos más pesados salen por el fondo más pesado de la columna van a ser y los que salen son recibidos por las bombas que lo bombean hacia su van a destino. ser bombeados de nuevo. En este caso, en la parte inferior, van a pasar por lo que se llama un intercambiador. Están pasando por el intercambiador de calor, Intercambiador de calor a base que es a base de vapor lo que hace esto es recalentar otra vez y recalienta los hidrocarburos que contienen para luego ser reintroducidos a la ventilación y que la emisión se termine y resulte por separar los hidrocarburos. O sea, lo que busca es separar los hidrocarburos pesados de los ligeros. Entonces, los que se evaporan suben arriba y acá hay otro intercambiador de calor de enfriamiento en donde se van bombeados hacia un recibidor de destilado y luego bombeados hacia otras plantas compresoras de gas. Bueno, esta bomba es la que hace reintroducir a la columna y de destilación porque reintegra el agua, digamos, porque no todo el vapor que sube es vapor, siempre hay un pequeño residuo, entonces hace que entren porque lo que se quiere es el destilado, el vapor. Bueno, y, o sea, ese es el proceso de destilación y ahora lo que voy a explicar es el funcionamiento. En donde se tienen instrumentos como el transmisor de análisis o los transmisores de temperaturas que explicamos hace un rato, también transmisores de flujo, después los controladores de flujo, el transmisor de presión, el transmisor de presión, transmisor de nivel y el controlador de nivel. Estos se encargan de analizar y procesar la información que entra para el flujo, para poder abrir la válvula y que ingrese el líquido a la columna de destilado. Luego tenemos el controlador de flujo. Lo que hace es que una vez que recibe el señal de fluido del transmisor de flujo y el transmisor de temperatura de forma controlada de esta válvula, lo que hace es producir una señal que produce que se abra esta válvula para que el fluido entre a la columna de destilación. También tenemos los transmisores de presión, que son los que reciben la presión de los vapores que se encuentran en la columna de destilado y llevan al tanque de destilado. La función del transmisor de nivel y el controlador de nivel es regular el flujo que va saliendo del producto destilado. Se utiliza para garantizar que el caudal que pasa por aquí no sobrepase los límites. Y sea un caudal constante y controlado. Sí, o sea, lo que quiere explicar es también que cada instrumento que tiene
corresponde al mismo número de lazo. Por ejemplo, 1, 1, 1 corresponden al mismo lazo. 1, 3, 1, 3 y 1, 3. Estos también corresponden a un mismo lazo. De lazo, lo que es decir, es a una variable específica. Y ahora continúa con el proceso de destilado en sí. O sea, ya no con lo que es los diagramas de lazos. ¿Hola? Se te escucha. Ah. Sí, te escucha. Lo que yo creo que vos podés complementar ahí es, porque veo que hay como tres lazos de control. Puedes poner Sí, otra vez eso y, aquí. claro, ir explicando un poco, porque no son tan complicados los lazos de control. Tienen un lazo de control de flujo, veo, ¿verdad? Acá a la izquierda, el 1-3. Después veo que tiene un lazo de control de nivel, que controla el nivel del residual, vamos a decirle, y bombea de acuerdo a eso. Y después la parte del tanque arriba, ¿verdad? Del control de temperatura. Sí, Sí. cuatro más o menos tiene. 4 lazos de control. No sé si puedes rápidamente eso dejar nomás ahí ya, pero y vos rápidamente nos explicas, ¿verdad? Bueno, y el lazo de control de temperatura, por ejemplo, profe, voy a pedir que... Ahora sí, profe. Sara, Sí, tu pantalla se dejó de compartir. presentar nomás. Ah, perdón. Bueno, como dijo, en el analizador es donde entran el flujo de destilado que se quiere destilar. Aquí es en donde entra la temperatura. Luego el TT es un transmisor de temperatura y pasa al transmisor de flujo. Y lo que quiere, o sea, tiene una válvula que controla si puede ingresar el flujo correcto, o sea, que regula el flujo de entrada a la columna de destilado. Creo que sí. Después, en la columna de destilado, los residuos que van saliendo, que vienen en la bomba abajo, salen los que se eliminan y tienen acá un transmisor de calor que hace que recircule el fluido a la columna de destilado. Bueno, y el lazo de control que está aquí es el que habilita las válvulas de qué tanto puede entrar, si es caliente y si no puede entrar. Bueno, y luego el fluido evaporado, el fluido destilado es el que sube y tiene un transmisor de calor, pero ahora es uno de enfriamiento, que transmite la temperatura a la columna o sea, al recipiente destilado, y con las bombas lo que indican es el destilado que puede salir, en donde este sector del lazo de control lo que hace es controlar que salga con un caudal adecuado, y este lazo de control es el que recircula el residuo a la columna de destilación. No sé, profe, si me expliqué bien. Sí, está bien, está bien.
Seguí nomás. Bueno, y entonces le envía una señal al set point que creo que si es un poco líquido el residuo, es el que vuelve a recircular el que la válvula hace recircular a la columna de control y luego se repite el proceso. Sí. Y eso es todo, profe. Bueno, ¿terminaron ahí la presentación? Sí. Sí, profe. Perfecto. Hicimos, o sea, buscamos videos del tanque de alimentación y el que la compañera presentó, pero no encontramos, profe, y por eso nomás nos estábamos mostrando. Ya. Sí, no, a veces no se encuentra luego así de información de alto nivel agregado, Confidencial. vamos a decirle. No van a encontrarlo así nomás, por así. Sí. Bueno, ok, estamos entonces acá. ¿Falta más algún grupo que presente? Sí, profe, falta el grupo de válvulas, pero como mostraste hoy recién, Sí, sí, van sí, a exponer el otro viernes. perfecto, está bien. Profe, Sí. ¿y hay posibilidad de que el otro viernes nos des así repaso de lo que más tenemos que tener en cuenta para el examen? Bueno, tanto así es muy de colegio, ¿eh? No, o sea, Así como lo planteas. para Lo- reforzar lo que hay que reforzar sí o sí. no, claro, o sea que todo tenés que estudiar. Lo que yo, digamos, estoy dispuesto es, bueno, ¿sabes qué? Tal capítulo, si podemos dar un vistazo otra vez, repasar de nuevo. Por ejemplo, que ustedes presentaron así es un tema que siempre sale así, ¿verdad? De algún proceso, ¿verdad? Entiendo. Por eso es importante que ustedes presenten, ¿verdad? Sí, profe. Pero que la realidad luego es así también. Ustedes, no sé, salió nomás ya este muchacho, ¿verdad? Que estaba digamos, en la naviera, pero no sé en qué parte está trabajando, pero, por ejemplo, hay circuitos de control, ¿verdad? O cualquier tipo de industria que vos visites o que vos entres a trabajar. Estamos hablando en procesos, no ahí en la parte administrativa, ¿verdad? Estamos hablando en fábrica, ¿verdad? Lo primero que tenés que hacer es ver esto, ¿verdad? Para poder entender, ¿verdad? Cómo funciona todo, ¿verdad? Y mismo, ¿verdad? Las máquinas tienen este tipo de cosas, ¿verdad? Y ahí uno entiende cómo funciona, ¿verdad? Por eso la importancia, ¿verdad? Y una vez que ustedes este tipo de cosas dominan de cómo se controla, entonces te enseña primero a entender cualquier tipo de proceso y después cómo se controla ese proceso, cuáles son las variables, los parámetros, etcétera, etcétera. Eso un poco ahí es la importancia, ¿verdad? Bueno, y usted me dirán, ¿verdad? Y vamos a ir viendo la próxima clase entonces sobre qué va a ser el examen. Creo que eso podemos verlo rápidamente, ¿verdad? Sin problema. Bueno, profe, está. ¿Y cómo están en la parte laboratorial? Nos falta todavía una experiencia, profe. Creo que el otro viernes sí o sí tiene que ser la segunda. Pero hoy no tuvieron nada No, profe, no. a la fecha. ¿Y por qué? No sé qué pasó del profe, pero le voy a escribir y le voy a preguntar. Pero ¿pueden recuperarlo o no? Pasa que, o sea, Porque- son dos exposiciones, él me explicó a mí, experiencias, me explicó a mí. La primera nosotros ya tuvimos,
Después él me dijo que tenía que darnos una clase práctica para poder hacer la experiencia, la segunda experiencia. Y entonces esa clase es lo que estábamos esperando. Le voy a decir que alce nomás ya una clase grabada, así vemos, y así para que el próximo viernes vamos ya sí o sí la segunda experiencia. ¿Y el viernes pasado dieron o no dieron? No, me dijo que no iba a poder porque tenía problemas en el trabajo. Ya. Bueno. Voy a hablar un poco con él entonces. Dale, profe. Ok, dale. Quedamos así entonces. Nos vemos el próximo Dale, viernes. profe. Dale. Chao, chao. Dale, chaucito.